Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En el día de hoy continuamos con nuestro curso de ciencias, específicamente en la parte de química. Y vamos a continuar entonces transitando por un mundo interesante. Les propongo ya la temática de nuestro encuentro de hoy. Lección 3 de la unidad 5, los no metales. Y para hablar de los no metales, pues tendremos que mencionar algunas de sus características y además la ubicación de ellos en la tabla periódica. Para ello les propongo la siguiente diapositiva. Las sustancias simples no metálicas o no metales están constituidas por un reducido grupo de elementos químicos, los elementos no metálicos, pero no por ello dejan de ser extraordinariamente importantes. Como esto solo es una información, no es necesario que ustedes lo anoten. Y aquí les presento un esquema de la tabla periódica de 18 columnas, específicamente los grupos A. Esta tabla les recuerdo que aparece en su folleto. No hay nada que anotar, solamente fijarse los símbolos químicos destacados en color verde que pertenecen a los elementos no metálicos. Aún así, en este cuadro aparece el hidrógeno y en el otro marco, ya en amarillo, aparecen el resto de los elementos no metálicos. Quiere decir que de toda la tabla periódica, los elementos no metálicos son esos que ustedes tienen ahí señalados. Todo ese grupo que está a la derecha de este fragmento, incluyendo además el hidrógeno que aparece a la izquierda. Esto se los propongo ahora para si ustedes quieren anotarlo en el propio folleto, marcarlos, lo puedan ver. ¿Qué conclusión importante vamos a hacer de todo esto? La siguiente. Todos los no metales pertenecen a los grupos A. Pero estos no metales también tienen sus propias características y entre ellas está la distribución de los electrones que presentan sus átomos. Sobre este aspecto vamos a tratar en las siguientes láminas. En la envoltura del átomo se encuentran los electrones, pero no de forma desordenada, sino agrupados según su energía en regiones conocidas como niveles de energía. Esto es plenamente informativo. Fíjense que no aparece el logotipo o el emblema que nos indica que debemos copiar. Y aquí tenemos un esquema de algunos átomos. Ahí ustedes lo pueden identificar por el símbolo: el hidrógeno, flúor, carbono, nitrógeno, azufre y bromo. Y tienen un esquema también de 4 regiones o niveles de energía: primero, segundo, tercero y cuarto. El átomo de hidrógeno tiene en el último nivel, nada más que tiene uno, un electrón. El átomo de flúor, aunque tiene 2 niveles, presenta 7 electrones en su último nivel. El de carbono presenta 4, el de nitrógeno 5. El átomo de azufre tiene 3 niveles de energía y en su último nivel presenta 6 electrones. Y el átomo de bromo
que hemos también seleccionado para esta tabla tiene 4 niveles de energía y presenta en su último nivel 7 electrones. Observen la característica del número de electrones en cada nivel. Y por supuesto, debemos como algo aparte, como algo específico, señalar que el hidrógeno no cumple esta generalización. Y una conclusión importante. Los átomos de los no metales se caracterizan de forma general por tener entre 4 y 7 electrones en su último nivel de energía, lo cual es la causa de muchas de sus propiedades. Fíjense que aquí, en el esquema anterior, no cumple esta condición el átomo de hidrógeno, que es un no metal muy específico, muy importante, muy, si se quiere, sui generis, pero también forma parte de los elementos no metálicos. Aquí sí tienen el tiempo para copiar. Y hemos hablado de estructuras y propiedades. Y por supuesto hemos conocido en el curso de química que las propiedades de las sustancias, las propiedades de los átomos, dependen de su estructura. Hablemos entonces ahora de la estructura de estos elementos no metálicos. Veamos. Los no metales son buenos agentes oxidantes porque ganan electrones con relativa facilidad. En las sustancias simples de los elementos no metálicos, los átomos se unen mediante el enlace covalente. Aquí tenemos parte de propiedades y parte de estructura, cómo están formados estos elementos no metálicos. Y tienen su tiempo para anotar. A temperatura ambiente pueden ser gases, líquidos o sólidos. Al unirse los átomos de los no metales mediante el enlace covalente, se pueden originar moléculas en unos casos o cristales atómicos en otros.
Y aquí tienen ustedes una tabla donde se presentan los elementos no metálicos, pero ya formando sustancias simples. Y observen el dihidrógeno, el primero que aparece a la izquierda. A la derecha tenemos berilio, carbono, dinitrógeno, dioxígeno, difluor. En la siguiente línea o fila, silicio, tetrafósforo, octazufre y dicloro. En la siguiente, arsénico, selenio y dibromo. Y en la última, telurio y diyodo. Observen que hay algunos que presentan subíndice 1, que están destacados en amarillo, y los otros presentan un subíndice 2 o mayor que él. Además, pueden fijarse en las temperaturas, en los datos que aparecen ahí debajo, que no van a ser otros que la temperatura de fusión en grados Celsius. Fíjense, por ejemplo, el dihidrógeno, menos 262 grados Celsius, pero el berilio, 2079, el silicio, 1410. Y además el arsénico, 613, el selenio, 217 y el telurio, 449,5. Estas temperaturas de fusión son relativamente altas con respecto a los de las sustancias que son atómicas. ¿A qué se debe esto? La causa de esta propiedad debe estar en la estructura y se lo muestro a continuación. Aquellas sustancias destacadas en amarillo, de las cuales hemos hablado ya, forman cristales atómicos, cristales gigantescos tridimensionales con una atracción entre sus átomos extremadamente fuerte. Mientras que los que están destacados en blanco son moleculares y las temperaturas de fusión con respecto a los atómicos son relativamente bajas. Y hay un fenómeno en química, se ve en la química, ¿no? Tanto en las sustancias simples metálicas como no metálicas, que tienen un nombre específico del cual vamos a hablar a continuación. Les quería preguntar, ¿han oído ustedes hablar de dioxígeno y ozono? ¿Han oído hablar de diamante y grafito? Pues sencillamente les puedo decir que dioxígeno y ozono son sustancias formadas por el mismo elemento químico, pero son sustancias diferentes. El diamante y el grafito son también sustancias formadas por el mismo elemento químico, en este caso el carbono, pero son sustancias diferentes. Sobre este tema quiero mostrarles las láminas siguientes. Algunos elementos químicos se presentan en la naturaleza en forma de sustancias simples diferentes, y aunque sus propiedades químicas son prácticamente las mismas, difieren en sus propiedades físicas. Esto que les acabo de plantear ahora es totalmente informativo, no tienen que anotar. Este fenómeno del que estamos hablando recibe el nombre de alotropía y las sustancias que lo presentan se conocen como variedades alotrópicas. Es decir, lo que le hablaba anteriormente, dioxígeno y ozono son variedades alotrópicas del elemento oxígeno y diamante y grafito
son variedades alotrópicas del elemento carbono. Y ahora aquí les presento una lámina sobre 4 elementos químicos y sus principales variedades alotrópicas. Las dos primeras ya las mencionamos. En el caso del azufre, existe fundamentalmente octazufre rómbico y octazufre monoclínico. Y en el caso del fósforo, existe el tetrafósforo blanco y el tetrafósforo rojo. Son sustancias, todas esas parejas, formadas por el mismo elemento químico, pero sustancias diferentes por su estructura. Y ahora les quiero proponer una actividad ya experimental, pero antes de la actividad experimental quiero mostrarles un material de video donde se habla de las variedades alotrópicas de oxígeno y ozono y el efecto que tienen algunas sustancias sobre la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas y la destrucción por ese tipo de sustancias. Y a continuación también un fragmento de las dos variedades alotrópicas fundamentales del carbono, el grafito y el diamante. Una vez que terminemos con el video, vamos entonces a realizar una actividad experimental. Por tanto, les propongo ya ver este material. Este modelo describe la forma en que el ozono podría llegar a ser destruido en la parte superior de la atmósfera. Un clorofluorocarbono es liberado de la superficie de la Tierra y se dirige a la atmósfera. A medida que las moléculas se elevan hacia la parte superior, son bombardeadas por rayos de luz ultravioleta liberando un átomo de cloro. A su vez, este átomo reacciona con una molécula de ozono provocando su separación. Esto da origen a una molécula de O2 y a una molécula de monóxido de cloro. Los átomos de oxígeno que conforman la atmósfera son creados por la acción de la luz en las moléculas de O2 y de ozono. Esa molécula de monóxido de cloro se destruye al reaccionar con un átomo de oxígeno libre. De esta reacción surge un O2 y un átomo de cloro libre. El átomo de cloro es ahora capaz de atacar moléculas de ozono, y esto es lo que se denomina reacción química en cadena. Por cada átomo de cloro que se libera en la atmósfera, una gran cantidad de moléculas de ozono es destruida. Y aquí tienen una muestra de una variedad alotrópica del carbono, específicamente el grafito. Fíjense los pedazos de carbón, pero observen además que está en la lámina presente un lápiz. Y es que las minas de los lápices y los portaminas están hechas de grafito, es decir, escribimos con una variedad alotrópica del elemento carbono. Y aquí tienen ahora la otra variedad alotrópica, el diamante. Todos hemos visto, aunque sean fotos, quizá en algunas joyas y quizá también en un aparato para cortar vidrio, el diamante. Es lo mismo, diamante y grafito en cuanto al elemento químico. Sin embargo, las propiedades son diferentes. Escribimos con grafito, pero sin embargo el diamante lo utilizamos para cortar y lo utilizamos también en joyería. Esta es la otra variedad alotrópica muy importante, de las dos más comunes que tiene el elemento carbono.
Y vamos a continuar hablando de alotropía, pero ahora lo vamos a hacer a través de un experimento. ¿Qué vamos a hacer? En este frasco, que tienen aquí su fórmula, está la sustancia simple P4 tetrafósforo, pero específicamente tetrafósforo rojo. Para mostrárselos, voy a utilizar un pequeño hisopo que he construido, un pequeño hisopo, y con este hisopo voy a tratar de mojarlo en el tetrafósforo rojo, que casi siempre aparece como algo pastoso. Vamos a verlo, vamos a ver su aspecto. Coloco nuestro hisopo y aquí sale con tetrafósforo rojo. Pueden observar el color, el aspecto que tiene, fíjense. Esto rojo es tetrafósforo rojo o fósforo rojo. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues vamos a intentar convertirlo en tetrafósforo blanco. Para ello, voy a disponer de un tubo de ensayos. En el tubo de ensayos voy a colocar, tratando de hacer la mayor presión posible, este hisopo que hemos construido con el tetrafósforo y dirigirlo hacia el fondo del mismo. Fíjense ustedes que de esta forma el tetrafósforo rojo que está en el fondo del tubo de ensayo está aislado del contacto, o sea, está fuera del contacto con el aire. Voy después a tomar una pinza para tubos de ensayo y sujetar el tubo de ensayo que tiene la muestra de tetrafósforo rojo. Y una vez que tengo el tetrafósforo rojo en el tubo de ensayo, voy a proceder a calentarlo. Y vamos a ver qué va a suceder. Encendemos el mechero y vamos a comenzar a dar calor. Primero flameamos, es decir, una llama suave sobre el fondo del tubo de ensayo. Recuerden que aquí no hay contacto con el aire. Y además, mientras hacemos el experimento, ustedes se habrán dado cuenta que yo saqué del frasco el tetrafósforo rojo y no ocurrió nada, ninguna reacción, no se inflamó. Sencillamente, una propiedad que tiene ese tetrafósforo es que no reacciona espontáneamente con el dioxígeno del aire. Y mientras vamos calentando, observen aquí que va ocurriendo un cambio en la coloración. Y el tetrafósforo rojo ya no está de color rojo, sino que se ha vuelto de un color gris. Ese color gris que aparece ahora, que nosotros lo vemos en el fondo del tubo de ensayo como una coloración negra, no es más que el tetrafósforo blanco. Color grisoso en sí. El tetrafósforo blanco es un sólido de color amarillento. Y entonces, dependiendo del grado de impureza, puede ser más blanco, más gris. Creo que es suficiente el calentamiento. Y una vez que hemos terminado de calentar, voy a proceder a extraer el fósforo, el tetrafósforo que está ahora aquí en el tubo de ensayo. Y miren, vamos a ver qué sucede. Lo extraemos y miren. ¿Pudieron observar cómo se inflama? Ya una vez que se ha inflamado, mírenlo aquí, lo colocamos en el agua para evitar el contacto con esos gases. ¿Qué hemos hecho en este experimento? Sencillamente lo que hicimos fue calentar tetrafósforo rojo. A una temperatura mayor, el tetrafósforo rojo se transforma en tetrafósforo blanco. ¿Qué tiene de diferencia el blanco del rojo? Ambos reaccionan con el dioxígeno, dan un óxido, todo esto. Pero el tetrafósforo blanco se inflama espontáneamente en el aire. Y hemos hecho el experimento con todas las medidas de seguridad porque este gas es un gas tóxico, por supuesto. Las cantidades obtenidas de aquí son incapaces de matar siquiera a una mosca. Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase y regresamos a la computadora. Continuamos con algunos elementos no metálicos y sus principales sustancias. Ahí tenemos 4 elementos no metálicos
el cloro, el azufre, el nitrógeno y el fósforo. Principales sustancias del cloro. Ahí tienen el dicloro, sustancia simple, el cloruro de hidrógeno y el cloruro de sodio. Del azufre tenemos el octazufre, el dióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Del nitrógeno, como ejemplo, tenemos el dinitrógeno, que es la sustancia simple, el amoníaco y el ácido nítrico. Y del fósforo tenemos el tetrafósforo, del cual acabamos de ver en el experimento, el ácido fosfórico y el fosfato de calcio. Un tiempo para que anoten. Con esta tabla que ustedes acaban de copiar, les puede servir, los puede ayudar para que junto con sus compañeros, con su facilitador, puedan escribir otras sustancias determinadas donde aparecen elementos no metálicos y plantearnos esta sustancia del elemento tal, esta del otro y demás, además de repasar y reafirmar la nomenclatura química. Continuamos nuestro estudio de los no metales. Veamos nuestra lámina. Hablemos ahora de propiedades y aplicaciones de algunas sustancias de los elementos no metálicos. Si bien anteriormente estuvimos hablando de que las propiedades de las sustancias son determinadas por la estructura, pues la aplicación de las sustancias está relacionada estrechamente con sus propiedades. Así, según la propiedad que tenga la sustancia, podrá aplicarse para el uso más adecuado. Y tenemos los siguientes ejemplos. El dicloro, sustancia simple no metálica del elemento cloro, tiene la propiedad de ser muy oxidante. Muy oxidante quiere decir que puede destruir organismos vivos. Y se utiliza para purificar el agua, quiere decir destruye bacterias, destruye contaminantes biológicos que pueda presentar el agua. La otra sustancia es el cloruro de hidrógeno, que específicamente aquí lo hemos representado en disolución, puesto que él se aplica más como ácido clorhídrico.
Tiene la propiedad de reaccionar con los óxidos metálicos, es decir, un óxido metálico con el ácido clorhídrico reacciona. Y entonces hay veces que en soldadura se quieren soldar dos piezas metálicas, pero están oxidadas. Se utiliza entonces el ácido clorhídrico para quitar la capa del óxido y el metal queda entonces libre. Como se quita la capa, esta aplicación se conoce como decapado de metales, es decir, quitarle al metal la capa de óxido. El otro elemento, octazufre, el otro elemento, azufre, aparece en la sustancia simple octazufre. Tiene la propiedad de ser bactericida. Por ejemplo, esta sustancia tiene una acción destructiva sobre los hongos y se utiliza en medicina, por ejemplo, para fabricación de pomadas o jabones medicinales. Tienen su tiempo para anotar. Y otros ejemplos los tenemos en el amoníaco líquido, que absorbe mucho calor cuando se evapora y se aplica en fabricación de hielos y en general en equipos de refrigeración. Y el ácido sulfúrico, esta es una propiedad también que tienen muchas sustancias. El ácido sulfúrico es un ejemplo de una sustancia que reacciona con otras muchas y como punto de partida para obtener muchas sustancias. Esto no es otra cosa que una materia prima para obtener otras. Incluso es conocido que el desarrollo de un país se mide por la producción de ácido sulfúrico. Y después de haber notado esta tabla que relaciona las propiedades con las aplicaciones de las sustancias, les propongo comprobar lo que hemos aprendido en el encuentro de hoy.
Comprueba lo aprendido. Los no metales están ubicados en los grupos A de la tabla periódica de los elementos químicos. Los átomos de estos elementos presentan, de forma general, 4 o más electrones en su último nivel de energía. En las sustancias simples no metálicas está presente el enlace covalente. Estas sustancias pueden ser atómicas, como el carbono y el silicio, o moleculares, como el dioxígeno, el tetrafósforo y el octazufre. El dioxígeno y el ozono, el diamante y el grafito, así como el tetrafósforo rojo y el blanco, son variedades alotrópicas de los elementos oxígeno, carbono y fósforo, respectivamente. Las sustancias encuentran sus aplicaciones de acuerdo con sus propiedades. Y después de recordar
con este pequeño resumen les propongo la actividad independiente. Veamos. Trabajo independiente. Dadas las fórmulas químicas de las sustancias siguientes, y ahí tienen una serie de fórmulas químicas, anótenlas para ver qué vamos a hacer con ellas. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Primero, escribe los símbolos y los nombres de los elementos químicos que las forman. Y segundo, clasifica cada elemento en metálico o no metálico. Y una vez propuesto esta actividad independiente, ya nos despedimos de ustedes y los esperamos en nuestro próximo encuentro para continuar con un mundo interesante.